En Ruth capítulo 2 y versículo 16, Dios nos presenta un lenguaje muy inusual. Según leemos en este versículo, Booz les dijo a los segadores: y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. En la versión inglesa de King James dice de la siguiente manera: y dejad caer algo de los puñados de propósito para ella, y déjenlos para que pueda espigarlos, y no la reprendáis. Este, según parece, es un lenguaje muy inusual, y si recurrimos al hebreo, resulta más inusual aún. Eso pues hace que nos preguntemos inmediatamente: ¿cuál es la verdad espiritual que Dios ha ocultado en este versículo tan curioso? La frase dejar caer que encontramos en Ruth 2:16 es la traducción del vocablo hebreo shalal. Y si ustedes tienen la concordancia analítica de Young, pueden ver que es así. Ahora bien, el vocablo shalal significa despojar, como aquel, por ejemplo, que toma un botín. También significa saquear. Es así como generalmente se traduce esta palabra. En ningún otro pasaje de la Biblia aparece como dejar caer. Pero los traductores, no sabiendo qué hacer con esta oración, la tradujeron así: dejar caer. En algunas de las Biblias de ustedes, por ejemplo, si tienen una versión moderna, verán que la palabra aparece traducida como sacar, porque los traductores concluyeron que esa era la intención de este versículo, y yo estoy seguro de que en eso tenían razón. La intención del versículo dentro del contexto histórico es que Booz, que ha comenzado a enamorarse de Ruth y que la ha tratado con mucha generosidad y compasión, les dijo a los segadores que sacaran algunas de las espigas que ellos habían recogido y las dejaran caer a tierra y las dejaran allí. De ese modo, ella estaría en libertad de recogerlas, puesto que esa era la ley del país, que cualquier espiga que cayera debía dejarse para los pobres, los extranjeros y las viudas. Y por supuesto, cuando Ruth entró en ese campo, ella tenía todas esas características. Era viuda, era pobre y estaba en la miseria, y además era extranjera porque procedía de otro país. Por lo tanto, en este versículo se pone de relieve la compasión de Booz hacia Ruth, su deseo de que ella tuviera suficiente grano. Y en el marco histórico, según vimos, Ruth ciertamente terminó la jornada con un efa, casi una medida de áridos de cebada. Ahora bien, si este relato no fuera más que una historia de amor que Dios nos está dando, podría pensarse que el lenguaje empleado pudo haber sido mucho más fácil. El autor humano, cuando fue inspirado por Dios, podía haber escrito que Booz ordenó que los segadores se aseguraran de que ocasionalmente alguna espiga de cebada cayera en tierra para que Ruth pudiera recogerla o algo por el estilo. Pero no, el lenguaje que tenemos aquí es muy difícil. Sin embargo, como dije en nuestro último estudio, no culpen a los traductores de la Biblia por este lenguaje difícil, porque fue Dios quien escogió estas palabras. Si fuéramos a traducirlo literalmente, hallaríamos que la frase dejar caer es la palabra hebrea shalal, que significa despojar, como quien toma un botín, o saquear. Y la palabra manojos o puñados en la versión inglesa de King James es la traducción del vocablo hebreo tsebatim, y se encuentra en un solo lugar de la Biblia, en este versículo. Y entonces, si dejamos que la Biblia sea su propio diccionario,
este asunto se torna muy difícil porque no hay ningún otro pasaje en la Biblia donde se use esta palabra. De hecho, los traductores no supieron tampoco qué hacer con ella. Es por eso que un traductor la tradujo como propósito y otro la tradujo como manojos o puñados. Sin embargo, hay una palabra en lengua hebrea muy cercana a esta, y es la palabra tseba. En sus primeras 5 letras, la palabra es idéntica a la que se usa en Ruth 2:16, y eso indica que con toda probabilidad tiene la misma raíz. Es una palabra muy similar. Esta palabra se traduce normalmente como voluntad, y es casi el mismo vocablo que estudiamos en Ruth 2:14, cuando Booz le dio del grano tostado a Ruth, es decir, que ese fue su propósito. Fue su voluntad que ella comiera de ese grano tostado, y según vimos, eso hacía alusión a la voluntad expresa de Dios de que nosotros nos identificáramos con la experiencia de la cruz, en la cual Cristo mostró cuál había sido la expiación que él había llevado a cabo antes de la creación. Y del mismo modo, yo pienso que aquí también tenemos una base sólida para decir que una traducción muy literal de Ruth 2:16 se leería así: y despojen o saqueen a propósito como un acto de vuestra voluntad, no accidental ni fortuitamente, sino saqueen con toda intención. Y ahora vamos a examinar la tercera palabra que se pone de relieve en este versículo. Dice, dejaréis también caer para ella algo de los manojos. En la versión inglesa de King James aparece así, y dejad caer algo de los puñados de propósito para ella. La palabra hebrea que se traduce en la versión inglesa de King James como propósito es también la palabra shalal, exactamente la misma palabra que aparece traducida como dejar caer. Por consiguiente, esa palabra también significa saquear. Y literalmente, pues, lo que Dios está diciendo por medio del escrito del libro de Ruth es lo siguiente: y despojad o saquead a propósito del despojo para ella, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Yo estoy seguro de que en el contexto histórico esto quiere decir dejen caer algunas espigas a propósito, porque las espigas que caían eran para los espigadores. Sin embargo, ¿por qué Dios usa una expresión de lenguaje así? El verbo saquear en la Biblia tiene un significado muy especial. Cuando 2 ejércitos entablaban una guerra, el vencedor dividía el botín o el fruto del saqueo, y eso, en otras palabras, significaba que había saqueado la casa del enemigo. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, vemos que Jesús usó esa expresión para referirse al hecho de que él debía atar a Satanás. En Mateo 12:29 leemos, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En realidad, este versículo viene de Isaías 49, versículos 24 y 25, donde Dios declaró lo siguiente: será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. En otras palabras, Dios está indicando que Satanás es el hombre fuerte y el valiente, y que sus cautivos serían rescatados o liberados. Esos cautivos, pues, son el botín, y por supuesto, los cautivos hacen referencia a aquellos que llegaron a ser salvos. Después de atar a Satanás en la cruz,
Fue posible para Cristo anunciar el Evangelio en el mundo y que los creyentes salieran del reino de Satanás, de la cárcel de Satanás, y entraran en el reino del Señor Jesucristo. De ese modo, la casa de Satanás fue saqueada. Es así como se usa el verbo saquear en la Biblia. ¿No recuerdan el capítulo 53 de Isaías? Ese hermoso capítulo donde se habla acerca de la naturaleza del Mesías que habría de venir. Y eso, claro está, hacía alusión al Señor Jesucristo. En Isaías 53, en los versículos 9 y 10 leemos: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice aquí que él verá linaje, y por supuesto ese linaje son los creyentes nacidos de nuevo que vendrían. En el versículo 11 leemos: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense, aquí se está haciendo alusión al hecho de que Cristo iba a venir para mostrar que Él ya había salvado a una multitud para sí mismo antes de la fundación del mundo, llevando las iniquidades de ellos. Y entonces observen lo que dice en Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La frase repartirá despojos es en realidad una expresión de lenguaje que significa que él saqueó, que tomó el botín del hombre fuerte, Satanás. Satanás mantuvo esclavizado al mundo entero a través de los 11,000 años, desde la caída de Adán hasta la venida del Señor Jesucristo. En cualquier momento de la historia no hubo más que unos pocos creyentes de entre todas las personas del mundo. En los días de Noé, 8 almas. En los días de Elías, 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal de entre todos los que estaban en el mundo. Y en los días en que Cristo entró en escena, no había más que un puñadito de creyentes en el mundo entero. Pero Cristo vino para arrebatarle el botín a Satanás. Y por supuesto, después que él fue a la cruz, vemos que muchas personas fueron salvas. 3,000 personas en la tarde del día de Pentecostés y poco después 5,000 más. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en Hechos 4:4 leemos: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y así ha sucedido a lo largo del período del Nuevo Testamento. Cristo está repartiendo despojos con los fuertes. Es decir, Él está saqueando el reino de Satanás, arrebatándole el botín. Este es pues el sentido del verbo saquear, que se utiliza 2 veces en Ruth 2:16. Recuerden que en un estudio anterior examinamos el sentido espiritual de las gavillas que Ruth espigaba. Y en el versículo 14 vimos que ella llegó a identificarse con los creyentes. Pero ahora ella es una segadora. Los creyentes son segadores en el campo del mundo y la cosecha es al fin del mundo. Los creyentes fueron usados por Dios para saquear la casa del hombre fuerte. Es decir, todos los despojos, los cautivos, quedaron libres del reino de Satanás. El pueblo de Dios estuvo comprometido activamente en ese saqueo.
en la repartición de los despojos, si quieren decirlo así, para usar el lenguaje de Isaías 53. Nuestra tarea como embajadores de Cristo es segar los campos que están listos para la cosecha. Esa es la verdad espiritual, pienso yo, que se pone de relieve en Ruth 2:16. Ruth aquí no aparece como la doncella moabita que está bajo la maldición de Dios. Claro está, ese fue su comienzo. Pero ahora Ruth nos es presentada como alguien que está bajo el cuidado y la tutela del Señor Jesucristo. En el cuadro que se pone de manifiesto aquí, ella es una persona salvada mientras espiga en el campo. Y Ruth está saqueando al enemigo, está tomando el botín. Eso es lo que nosotros hacíamos cuando predicábamos el Evangelio. De hecho, cada vez que alguien llegaba a ser salvo a través de la historia, cuando compartíamos el Evangelio, la casa de Satanás era saqueada. Y esto era llevado a cabo de acuerdo con la voluntad deliberada e intencional de Dios. Nunca ocurrió de manera fortuita ni accidental. No se debió jamás al capricho de Dios, no. Dios siempre tuvo un plan muy deliberado para la salvación de sus elegidos desde la fundación del mundo, cuando Él expió por los pecados de ellos. Él sabía precisamente a quienes iba a salvar y sabía el momento exacto en que habría de regenerar sus almas muertas por medio de su palabra, porque Dios conoce el fin desde el principio. Cuando nosotros compartíamos el Evangelio, saqueábamos la casa de Satanás. Y el saqueo fue abundante porque Dios finalmente hizo que un número muy grande de personas de todas las naciones del mundo fueran salvas. Y entonces en Ruth 2:16 leemos: y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. La palabra saqueo, según hemos visto, significa que Ruth era la representación de un legítimo embajador de Cristo que saqueaba la casa de Satanás. Es decir, mientras espigaba en el campo, se desempeñaba como un segador. Los campos ya estaban blancos para la siega. La cebada cosechada o espigada representa a los creyentes nacidos de nuevo. Llegaron a ser creyentes nacidos de nuevo porque oyeron el evangelio que era ofrecido por los segadores, es decir, por aquellos que lo compartían. Y ahora dice aquí: no la reprendáis. El verbo reprender se usa en la Biblia en un sentido muy específico. Es un vocablo hebreo empleado generalmente en conexión con aquellos que están bajo la ira de Dios. En Isaías 17:13 encontramos un uso de esta misma palabra hebrea. Dice este versículo: las naciones harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá. Las naciones en este versículo se refieren a las personas del mundo que están en enemistad con Dios, que se oponen a Él, pero Dios los reprenderá. Las naciones harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá. Ese es el mismo verbo. Y entonces el versículo concluye diciendo: y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Están bajo la ira de Dios, Él los ahuyentará, o sea, serán echados en el infierno. Y el infierno no es más que el sepulcro, y estarán muertos por toda la eternidad. Sin embargo, los que sirven como embajadores de Cristo no serán reprendidos. En otras palabras, no están sujetos a la ira de Dios. En realidad, en el contexto histórico y literal, Booz simplemente está diciéndoles a sus criados: quiero que le permitan espigar en el campo y que sean generosos con ella. No le impidan que lo haga ni la reprendan en modo alguno. Esta es mi voluntad expresa. Ese es, pues, el marco histórico. Booz está particularmente interesado en Ruth y quiere que cuente con esta protección. Sin embargo, en el sentido espiritual,
Lo que Dios está diciendo es que aquellos que son embajadores del Señor Jesucristo, los que verdaderamente han nacido de nuevo y estaban comprometidos activamente en saquear la casa de Satanás cuando compartían el Evangelio, ya no están sujetos a la destrucción. Son hijos legítimos de Dios y han sido liberados del castigo del pecado. Mientras realizaban su tarea con fidelidad, todas las bendiciones de Dios estaban sobre ellos. ¿No es maravilloso lo que Dios está diciendo en este versículo? Parece tan inocente, tan inocuo. Sin embargo, cuando comenzamos a cavar en él y averiguar cómo Dios usa estas palabras, podemos ver la cantidad tan grande de información con respecto a su plan de salvación que él ha embebido en este solo versículo. Y ahora vamos a continuar con Ruth 2:18. Este es el comienzo de un nuevo párrafo y en cada nuevo párrafo hay una idea nueva. Vamos a averiguar pues lo que Dios va a decirnos. Dentro del contexto histórico, por supuesto, es muy simple. Ruth estuvo espigando todo el día, pasó un día maravilloso con Booz, entró allí como una pobre, una viuda asustada, una extranjera, sin saber qué podía ocurrirle por cuanto ella estaba bajo maldición. Los moabitas no podían tener ningún tipo de relación con los judíos. Es decir, no podían entrar en el templo hasta la 10ª generación. Eran una nación verdaderamente maldita. No obstante, el dueño del campo la ha mirado con benevolencia, conoce todo lo que a ella respecta, se asegura de que tenga abundante agua para beber, la acompaña a almorzar y le ofrece alimento más que suficiente. De manera que cuando terminó de comer, aún sobró mucho para llevarle a su suegra Noemí. Y luego se aseguró también de que cuando ella espigara, la cantidad que recogiera fuera copiosa. De hecho, lo que Ruth recogió fue casi una medida de áridos de cebada. Y ahora, al final de la jornada, tomó lo que había cosechado y se fue a la ciudad. Regresó a Belén y le llevó todo aquello a su suegra. Su suegra vio lo que había recogido y lo que había traído. En Ruth capítulo 2, versículos 17 y 18 leemos: Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Es decir, le dio lo que le había sobrado después de haber quedado saciada. En otras palabras, ella le dio a Noemí lo que le había sobrado de lo que ella había recibido en el almuerzo. Y por supuesto, también le trajo el producto maravilloso de su día de labor. Ese es el relato histórico que tenemos ante nosotros. Y en nuestro próximo estudio vamos a hablar un poquito más acerca de este asunto de ir a la ciudad. Y luego proseguiremos con Ruth 2:19 para examinarlo y ver qué hay de importante en este versículo. Si ustedes lo leen con mucho cuidado, se darán cuenta de que el lenguaje también parece algo inusual. Hasta que volvamos a encontrarnos, que el Señor les bendiga ricamente.